El producto vectorial, conocido por ser una de las operaciones con vectores más jodida de todo bachillerato en adelante. Te explican sin más cómo resolverlo, sin indagar en por qué haces lo que haces. ¿Por qué tienes que calcular un determinante de una matriz? ¿Qué sentido tiene que un vector pueda representar un giro si un vector indica dirección? Y lo más importante, ¿por qué narices tenemos que hacer el truco de la mano derecha? Bueno, esa derecha no, la otra derecha. Vamos de una vez por todas a entender por qué hacemos el producto vectorial como lo hacemos. Dentro vídeo. A ver, dejemos las cosas claras. Lo que menos me gusta en matemáticas y en física es hacer ejercicios sin entender lo que estoy haciendo en verdad. Y una de esas cosas fue el producto vectorial. Claro, tú entras en una clase, te dan producto vectorial, venga, matriz 3×3, hay el determinante y pum, ahí está la solución. Siguiente ejercicio. Y no te paras, no, para empezar no tienes tiempo, pero no te paras a pensar de por qué narices haces lo que haces para llegar al producto vectorial. Y luego dicen, no, pues luego calculas, haces el producto vectorial para calcular el área de un paralelogramo por ahí, y luego el tercer vector te indica el sentido de rotación. Y digo, vamos a ver, para empezar un vector indica dirección. ¿Cómo va a darme información de rotación? Así que en fin, eran muchas movidas que en fin yo necesitaba solucionar, ¿de acuerdo? Así que me puse una vez a decir, vamos a ver, ¿por qué narices hago lo que tengo que hacer? Y llegué a la conclusión, y bueno, querría compartirlo con vosotros. Pero primero hay que repasar qué era un producto vectorial y cómo nos lo explican tradicionalmente en bachillerato, ¿de acuerdo? Así que para los que ya sepan cómo hacerlo de forma, digamos, mnemotécnica, tenéis aquí un índice en pantalla sobre los aspectos que vamos a ir tratando, ¿de acuerdo? Así que si sabéis cómo hacer un producto vectorial, pues os saltáis en este minuto y ya toma por saco. Así que vamos a empezar. Os recuerdo que en el mundo de los vectores normalmente solemos aprender tres operaciones básicas, ¿de acuerdo? Que son el producto por un escalar, el producto escalar y por último, y el más difícil y el que vamos a ver, el producto vectorial. Como sabéis, el producto por escalar lo que hace es que multiplica un escalar, es decir, un numerito, a un vector, a una flecha, a una dirección. El ejemplo más famoso de un producto por escalar es fuerza igual a masa por aceleración. Aquí tenemos el vector igual a la masa por la aceleración, sencillísimo. Luego tenemos el producto escalar, que de hecho nos va a ser muy importante para luego entender por qué hacemos el producto vectorial como lo hacemos, pero vamos a repasar más o menos. El producto escalar tenía esta estructura, ¿de acuerdo? La súper famosa fórmula, todo el mundo la conoce, y pues en fin, básicamente lo que haces es coger dos vectores y los multiplicas, y el resultado te da un numerito. Eso es el producto escalar. Y pues en fin, un ejemplo muy famoso del producto escalar es la fórmula, y bueno, una aplicación, y bueno, una fórmula que aplica el producto escalar muy famosa también es la fórmula del trabajo. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. La fuerza es un vector y el desplazamiento también es otro vector porque puede moverse hacia allá, donde sea. Y tendremos un trabajo. El producto vectorial puede parecerse un poquito al producto escalar. ¿Por qué? Porque tanto el producto escalar como el vectorial lo que hacen es coger dos vectores y digamos que los multiplica a los dos, pero no es lo mismo. La diferencia radica en que el producto vectorial te devuelve un vector y no un número como pasaba en el producto escalar. Y pues bueno, de siempre nos decían que estos dos vectores, cuando le haces su producto vectorial, te da un vector perpendicular a esos dos, ¿de acuerdo? Y bueno, también nos repetían 1000 veces que el vector resultante nos daba información del sentido de rotación de los otros dos. Es decir, si era antihorario, ¿qué decíamos? Pues el vector sube, ¿no? Mientras que si es horario, lo que hace es que baja el vector, apunta hacia abajo, la K es negativa y no sé qué tonterías. Y nosotros preguntábamos, pero profe, ¿por qué eso? Y el profe dice, ¡pam! Siguiente tema. Y pues bueno, te quedabas con la duda, pero en fin, ante la duda, la más te... También sabíais que el producto vectorial tenía su fórmula, que es esta, ¿de acuerdo? Donde, en fin, también si calculabais el módulo del producto vectorial, os decían, ¿no?, que con eso se calculaba el área del paralelogramo que formaban los dos vectores. Y bueno, en fin, eso yo al menos se entiende porque, en fin, esto al fin y al cabo lo que estás haciendo es multiplicar una longitud, digamos, de un vector y otra longitud de otro vector y bueno, calcularías pues el área de este cuadrado, ¿no? Así que más o menos eso lo entiendo, pero lo demás... Vale, pues que no cunda el pánico. Vamos a hacer nosotros ahora mismo un ejercicio para repasar más o menos el producto vectorial y ya os contaré. Así que, en fin, vamos a empezar. Tenemos que aplicar el determinante de estos dos vectores. Tenemos que poner primero, ¿qué nos decían los profesores? Primero hay que poner la I, primero hay que poner luego la J, luego la K, ¿no? Y ahora, en la segunda fila hay que poner el vector U, ¿no? Y en la tercera fila hay que poner el vector V. Y ahora lo que tenemos que hacer es el determinante. ¿Por qué, profesor? Tú hazlo, ¿para qué preguntas? ¿Eres un robot? Así que, en fin, si tenéis dudas de cómo hacer el determinante de una matriz 3×3, tenéis un vídeo en mi canal.
pero en fin, tendréis que saberlo. Existen dos formas, para recapitular, existen dos formas, ¿de acuerdo? El método de adjuntos y la regla de Sarrus. Para mí, el mejor es el método de adjuntos. ¿Por qué? Porque la regla de Sarrus, en verdad, es una forma de hacer el método de adjuntos, pero de una manera mucho más mnemotécnica, más visual y, sinceramente, más rara. En fin, cada uno su opinión, ¿de acuerdo? Así que bueno, en fin, si no lo sabéis, pues ya sabéis, o lo veis en un vídeo, o lo habéis aprendido del profesor, o lo que sea. Vamos a hacer rápidamente este determinante. Como sabéis, lo que tenemos que hacer es coger el primer elemento de la primera fila, primera columna, y tacho su columna y su fila. Esta es la matriz que me queda, luego esta matriz se le llama matriz complementaria, y hay que coger el elemento ese y multiplicarlo por esa matriz, ¿de acuerdo? O sea, esto, ¿de acuerdo? Y lo mismo tenemos que hacer con la J y con la K. La J es el elemento de la primera fila, segunda columna, luego hay que quitar y tachar la segunda fila y segunda columna, y nos queda esta matriz, y nos queda esta matriz. Esta es la matriz complementaria de mi elemento 1, 2, ¿de acuerdo? Lo de 1, 2, 2, 1, que son coordenadas de elementos en una matriz, tenéis un vídeo también donde se explica bastante guay, así que echadle un vistazo. Luego entonces, como este es el segundo elemento, lo que hacía el profesor es, tenéis que poner un menos, y dices, ¿por qué? Pues es el profesor, ¿tú te atreves a replicar? Así que en fin, ponemos de nuevo J por esa matriz complementaria, ¿vale? Y por último hacemos lo mismo con la K, yo creo que no tengo que repetirlo, ¿no? Y ahora pues lo que hay que hacer es calcular el determinante de mis matrices, de mis tres matrices 2 por 2, ¿de acuerdo? Y vosotros habéis calculado siempre una matriz 2 por 2 con el típico truco de este por este menos este por este. Y pum, y no entendéis nada, solamente sabéis que es este por este por este por este. Y tenéis un rimaco de este por este por este por este. Pero en fin, todo esto tiene un motivo, ¿de acuerdo? De hecho, el este por este menos este por este es literalmente el método de adjuntos lo que estáis haciendo, pero luego lo explicamos, ¿vale? Luego tenemos esto, vamos a hacer este por este por este por este, luego sería 2 por menos 1 menos 2 menos 1 por 3, que es menos 3, menos 2 menos 3, menos 2 más 3, eso me da 1, ¿vale? Ya lo tenemos, vamos con el siguiente, J, 1 por menos 1 es menos 1, y luego menos 1 por 2, menos 1 por 2 es menos 2, luego menos 1 menos 2 es menos 1 más 2, o sea, 1. ¿Vale? Vamos con el tercer y último. 1 por 3 es 3, menos 2 por 2, que es 4, 3 menos 4, menos 1. Luego terminamos con estas coordenadas I, J y K, que resultan ser las coordenadas de mi vector producto vectorial, que es perpendicular a esos dos, que bueno, le llamamos S o W, como queráis llamarlo. Y bueno, también otra cosa que hacen los profesores es comprobar si eso es verdad, o sea, como este vector tiene que ser perpendicular a U y V, como estáis viendo en la animación, el ángulo que forman el vector U y el vector resultante, el vector S, tiene que darme 90 grados. Y lo mismo con el vector V con el vector S. Así que, en fin, eso se calcula usando producto escalar. Luego, si es verdad que el vector S y el vector U, vamos a tomar esos dos, son perpendiculares, el producto escalar tiene que darme 0, porque el ángulo que forman es 90 y el coseno de 90 tiene que ser 0. Así que lo que hacemos es producto escalar, U por S, aquí están las coordenadas de la U, aquí están las coordenadas de la S, y vamos a hacer el producto vectorial, el producto escalar, perdón. Y bueno, y vosotros sabéis que lo que hay que hacer es multiplicar las componentes de los dos vectores y sumarlas. Luego tengo que 1 menos 2 más 1, pues 1 menos 2 es menos 1 más 1 pues es 0. Luego U y S son perpendiculares, por ahora tenemos 0,5 puntos, hay que comprobar el otro. Y bueno, y vemos también que con el vector V y vector S también da 0, luego vector V y vector S son perpendiculares, ¿de acuerdo? Si no me creéis, pues bueno, podéis parar el vídeo para ver, pero en fin, soy de confi. Y también otra cosa que podríamos hacer es que siguiendo la fórmula del producto vectorial, podríamos calcular el módulo de S y lo que me diera sería el área del paralelogramo que formarían el vector U y V. Supongo que lo estáis viendo en la animación. Y pues bueno, sabéis que para hacer el módulo lo que hay que hacer es básicamente Pitágoras. Haces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes del vector S, el vector S, ese vector, no aquel. Y también, además de hallar el área del paralelogramo, podemos despejar el seno para poder hallar pues el ángulo que forman U y V. Vamos a hacerlo. U por V me lo llevo al otro lado dividiendo, lo estoy haciendo rápido, ¿de acuerdo? Esto es un repaso. Tengo raíz de 3 entre raíz de 6 por raíz de 14, raíz de 6 por raíz de 14 las puedo acoplar porque tienen el mismo índice, propiedades de raíces. Luego sería raíz de 84 y como son dos raíces en una división, pues 3 entre 84 y su raíz cuadrada. Y ahora simplemente tendríamos que calcular el arcoseno
de esta raíz y tendríamos el ángulo. Vamos a hacerlo. Que en fin, voy a usar la calculadora de un amigo que se me olvidó devolvérsela. Me he quedado la calculadora todo el verano, así que tú tranquilo, Carlos, que está en perfectas condiciones. Lo más probable es que cuando veas todo el vídeo ya te la habré devuelto, así que en fin, muchas gracias, La he cuidado como si fuera un rey, ¿de acuerdo? Y el resultado son 10,89 grados, ¿de acuerdo? ¿Por qué la tienes en grados y no en radianes, Carlos? Y bueno, al dibujarlo se nota que son 10 grados, ¿de acuerdo? El ángulo que se forma que es muy pequeño. Que de hecho muchos me preguntan por qué la he graficado sin usar el eje Z, y la respuesta es muy sencilla. El eje Z es que es el mismo, luego no importa, pertenecen digamos al mismo plano, y además es que no solamente pertenecen al mismo plano, luego eso es obvio, sino que además están orientados perpendicularmente al eje Z de la base canónica, de la base ortonormal. Pues bien, una vez ya hemos terminado de hacer un ejercicio de producto vectorial para repasar un poquito, vamos a preguntarnos por qué narices hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hemos tenido que calcular una matriz 3×3? ¿Por qué ese vector es perpendicular a los otros dos? ¿Y por qué narices tiene que darme sentido de rotación? Esos son los tres problemas que vamos a intentar resolver en este vídeo, así que vamos con el primero. Vale, pues primera cuestión, ¿por qué el determinante 3×3? ¿Es algo arbitrario? Pues en fin, primero, antes de eso, tenemos que ver por qué tenemos que hacer determinantes. ¿Por qué tenemos que hacer la regla de Sarrus y todas esas narices? Vale, pues para entender lo que son los determinantes y todas esas narices, primero quiero deciros una cosa, ¿de acuerdo? Que es muy polémica para mí personalmente. Y es que a la hora de hacer un determinante de una matriz 3×3 tenemos dos formas de hacerlo. Y una es el método de adjuntos y otra es la regla de Sarrus. Vale, pues por favor, haced siempre el método de adjuntos. Olvidaos del inútil de Sarrus. El método de adjuntos es la mejor forma. Y os voy a explicar por qué. Es que os quiero persuadir, ¿vale? Todos nosotros sabemos que la regla de Sarrus, ¿no? Lo que tienes que hacer primero es coger esta primera fila y llevarla abajo, ¿no? Luego coges la segunda fila y la llevas abajo. Y ahora lo que te dicen los profesores es coge esta fila. ¡Ay, madre mía, qué filata! Y lo que tienes que hacer es multiplicarlo. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. Luego lo que haces es coger la siguiente diagonal, 2, 3, menos 1, y lo haces lo mismo, lo multiplicas. 2 por 3, 6, por menos 1, menos 6. Y lo mismo haces con la tercera diagonal, ¿de acuerdo? 3, 0 por 0, 0, 3 por 0, pues todo 0. Y lo que haces ahora es sumar esto, 4 menos 6 menos 2, más 0 menos 2. Y después de hacer esto, pues tenías que hacer lo mismo, pero en vez de las diagonales de la izquierda, hacer las diagonales de la derecha. Es decir, menos 1 por 1 por 0, que todo multiplicado por 0 da 0. Luego el 0 por 3 por 1, todo multiplicado por 0 me da 0. Cuando encontráis un 0 en una diagonal, poned directamente 0, si todo se va a multiplicar por 0. Y 4 por 3, que son 12, por 2, 24. Y lo que hacemos es poner aquí un menos, ponemos un paréntesis y lo que nos da aquí 24. Luego tendríamos menos 2, menos 24, me da menos 26. Y menos 26 sería el determinante de la matriz 3×3. Vale, ahora quedaría hacerlo con el método de adjuntos, ¿de acuerdo? Que es la segunda forma de hacer el determinante de la matriz 3×3. Pero no lo voy a hacer porque literalmente acabamos de hacer otro antes. Ahora bien, como no lo voy a hacer, lo que sí que os voy a demostrar es que las dos cosas son lo mismo, ¿de acuerdo? Y es que quiero que os fijéis que es literalmente igual. Vamos a generalizar y en vez de poner números de una matriz 3×3 vamos a poner letras, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer pues lo mismo. ¿Qué es lo que se hacía? Pues se hacía A por E por I, ¿no? O sea, se cogían las diagonales, ¿no? A por E por I es A, E, I, ¿no? Para que veáis que es muy curioso que si pones las letras del abecedario en una matriz 3×3 y haces la diagonal, da la casualidad de que coinciden con las primeras 3 vocales del alfabeto español. Eso es muy curioso, ¿eh? No sé si es casualidad. Pero en fin, como continuamos. Luego cogemos la siguiente diagonal de H, C, y eso es lo que hace es que se suma. Ok, y si bueno, si esta es un número negativo, si esto es negativo, pues todo lo que hay dentro del paréntesis, más por menos es menos, y más por menos es menos. Entonces, al fin y al cabo, la fórmula de la regla de Sarrus para hallar el determinante es esto. Esto es lo de la forma visual, pero al fin y al cabo, matemáticamente haces esto. Coges estos elementos, los multiplicas de esta manera y pum, te sale. ¿Qué pasa con el método de adjuntos? Pues fijaos. A lo multiplico por el determinante de su matriz complementaria. La matriz complementaria de A es aquel que resulta tras haber tachado la fila y la columna del elemento. Luego si tacho A, si tacho su columna y su fila, me da la matriz EFHI. Y el determinante de la matriz EFHI sería E por I menos F por H. Luego lo que se hacía era coger un menos, ¿no? Y se hacía lo mismo con la B. Tacho la fila, la columna de la B, y la matriz complementaria, pues hago su determinante y lo multiplico por B. Sería D por I menos F por H. Menos F por G, perdón. Y se hace lo mismo con la C. La C sería D por H menos E por G.
Ahora lo que podemos hacer es distributiva, A por E por I es A, E, I, A por menos HF sería menos AHF, menos B por D por I sería menos B de I, menos B por menos FG sería más BFG, y si ahora os fijáis, tenemos lo mismico, fijaos. Ahí, menos AHF, menos AHF, menos BI, menos BDI igual, más BFG, más BFG igual, más CH, más CBH igual, menos CG, menos CG igual. De esta forma os he demostrado que la regla de Sarrus y el método adjuntos son iguales. Ahora bien, al ser iguales y al poder operar pues de la misma forma y te dan el mismo resultado, pues os dan a elegir algunos. Yo os recomiendo el método de adjuntos. Pero, ¿por qué? ¿Porque me parece más matemático? ¿Porque no sé qué, no sé cuánto? No. Hay una razón muy inteligente que tengo para demostraros que el método de adjuntos es mejor. Con el método de adjuntos no solamente puedes calcular el determinante de una matriz 3×3, sino también de una 2×2 y también de una de 4×4 y 5×5, las que sean. El método de adjuntos es como el método universal y es por eso que es más valioso que la regla de Sarrus, que esa solamente sirve, es una mnemotécnica, pero para solamente la matriz 3×3, no sirve para otra. Y luego tenemos para calcular determinantes 2×2, que me voy a parar ahí. Vamos a calcular un determinante 2×2, pero usando el método de adjuntos. Nada de este por este menos este por este, eso ya está anticuado. Cuadrada 2×2, la he llamado B, y quiero calcular su determinante, ¿de acuerdo? Tengo menos 1, 3, 4 y 2. ¿Cuál era el método ortodoxo? Pues el método ortodoxo era decir este por este menos este por este. Menos 1 por 2 es menos 2. Y luego menos 3 por 4, que es 12. Y vaya, te da simplemente menos 14. Este es el determinante de esta matriz. Y obviamente, pues sí. Al fin y al cabo, si os fijáis, lo de este por este menos este por este, el primer este por este se refiere a la primera diagonal de la izquierda. Y el menos este por este se refiere a la otra diagonal de la derecha. El este por este menos este por este es literalmente la regla de Sarrus, pero simplificada porque la matriz cuadrada 2×2 es más pequeña, luego la regla de Sarrus requiere menos números, digamos. El método adjuntos, ¿qué es lo que hacía? Tenía que coger la primera fila y multiplicarla por la matriz complementaria. Problema, que no es ningún problema, simplemente una curiosidad. Resulta que si yo empiezo, vamos a coger el primer elemento de la primera fila, al tachar la fila y la columna de ese elemento, me queda solamente el número 2. Y eso no es una matriz. ¿Entro en pánico? No, literalmente ya tienes el número, no hace falta hacer ningún determinante. El determinante de un número es ese propio número, así que sería menos 1 por la matriz complementaria. ¿Cuál es? El propio número, pues menos 1 por 2. Y ahora lo mismo, te vas al 3, pones un menos, igual que con el método de adjuntos en la 3×3. Coges un menos y ahora haces lo mismo con el 3. Tacho la fila del 3, tacho la columna del 3, ¿qué me queda? El 4, luego haces 3 por 4. Y ahora pues que ya lo tienes, lo que haces es simplemente operar. Menos 1 por 2, menos 2, menos 3 por 4, menos 12, menos 2, menos 12, menos 14. Tengo una tercera razón para persuadiros a que esta es la mejor forma de calcular determinantes, y es la más bonita y es la que de verdad os va a hacer explotar la cabeza. Fijaos, recordamos que el método adjuntos lo que hace es que toma la primera fila de una matriz y la multiplica por su matriz complementaria. Vamos a esperar bien y ver qué narices es esa matriz complementaria. Como os he dicho, la matriz complementaria, o si es solamente un número, pues el elemento complementario, es el que resulta si tachas la fila y la columna del elemento que has elegido, ¿no? Pero ¿qué pasa si a cada elemento complementario lo agrupo en una matriz, en una segunda matriz? Cojo cada elemento, hallo su complementario y todos los complementarios lo junto en una sola matriz. Pues bien, me quedaría que para el elemento fila 1, columna 1, el elemento complementario es el menos 3. Pues en una segunda matriz vamos a poner en esa posición del 2, pero su elemento complementario, menos 3. El 4 se hace lo mismo, ¿no? Tacho mi fila, tacho mi columna y me queda el 1. El 1 es el elemento complementario al 4. Como el 4 se localiza en la primera fila y en la segunda columna, pongo el 1 en la primera fila y en la segunda columna de mi segunda matriz. Y tenemos esta nueva matriz. Esta matriz está llena de todos los cofactores de los elementos originales. Cofactor y complementario es lo mismo, ¿de acuerdo? Y esta matriz tiene un nombre también, se llama matriz adjunta. Y de hecho suena mucho, si vosotros habéis dado como hallar la matriz inversa, sabéis que la fórmula para hallar, si esta por ejemplo es la matriz A,
La fórmula para hallar la matriz inversa, que se indica con -1, es la matriz, la adjunta de A, ¿no? Lo que hago ahora es hacer su transpuesta y lo divido entre el determinante de A, ¿no? Y me quedaría la matriz inversa, ¿de acuerdo? Que de hecho hay una propiedad y es que la matriz inversa, si la multiplicas por la matriz normal, te da la matriz identidad, te da 1, literalmente. De ahí viene porque esté elevado a -1, -1 más 1 es 0. Todo número elevado a 0 me da 1, entonces. Pero aún no hemos terminado, porque vosotros os habréis dado cuenta, si habréis estudiado la matriz adjunta, que aún me queda un último paso. Y es que os habrán dicho los profesores que lo que tenéis que ahora es intercambiar los signos. Es decir, dices todo el rato más, menos, y te vas moviendo como si fueras una cobra, así. En S, ¿de acuerdo? En zigzag. Entonces, si yo empiezo así y me movería así, tendría que decir más, menos, ¿no? Cuando pongo un menos significa que le intercambio el signo. Entonces, más por -3 sigue siendo -3, no pasa nada. Menos por +1 es -1, aquí le cambio el signo. Luego sigo, aquí bajo, más 2 es +2. Y luego menos +4, aquí le cambio el signo. Pero ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacer más, menos? Pues bien, por una fórmula, en verdad. Pero solamente deciros que cuando calculas la matriz adjunta, que está al fin y al cabo compuesta por elementos complementarios a la original, tienes que también multiplicarlo de la siguiente forma. Imagínate que el elemento adjunto lo represento por elemento A de J, ¿vale? El elemento adjunto no solamente es el elemento adjunto como tal, sino que también tenemos que multiplicarlo por -1 elevado a I más J. Me explico. Como veis, al fin y al cabo es coger el elemento adjunto, que como os he dicho es tachar la fila y la columna del elemento, pero al resultado tenemos que multiplicarlo por -1 elevado a la posición de la fila y la columna que ocupa ese elemento. Si por ejemplo mi elemento original, el 2, es el elemento 1, 1, porque está en la primera fila y primera columna, el elemento adjunto tiene que ser -3, por tachar la fila y la columna, elevado a la fila más la columna de mi elemento original. Si mi elemento original estaba en fila 1, columna 1, esto sería -1 elevado a 1 más 1, y eso es -1 elevado a 2. -1 elevado a 2 es 1, luego -3 por 1 no es nada. Así que se tacha y lo dejo aquí, tal cual. ¿Qué ocurre? Que en el siguiente elemento, por ejemplo en el 4, en el elemento 1, 2, al estar en la primera fila pero en la segunda columna, la cosa cambia. Su complementario, como hemos dicho, tachando fila y columna, tenemos el 1, pero al 1 aquí le ocurre una cosa. Y es que al multiplicarlo y hacerlo del -1 elevado a columna y fila, tenemos que su fila es 1, pero su columna es 2, y 1 más 2 es 3. Y -1 elevado a 3 es -1. De ahí el motivo por el que tendremos que cambiarle el signo. Claro que de forma académica pues nos dicen que una forma visual de verlo es pues la cobra, te mueves así, o sea, en zigzag, ¿sabes? Así, y vas haciendo +1, pero vaya, el motivo es la fórmula que os he enseñado, y el motivo de verdad es lo que os he dicho de los giros y las rotaciones. Lo que pasa es que eso es un poco más complicado. Ahora bien, me diréis, ¿para qué narices necesito aprenderme la matriz adjunta? ¿Qué tiene que ver con lo que me estás explicando y con el producto vectorial? Pues bien, al hacer el determinante de la matriz 2×2 con el método adjuntos, ¿qué es lo que hacíamos? Cogíamos el primer elemento y lo que hacíamos era multiplicarlo por el elemento complementario, sería 2 por -3. Y luego lo que hacemos es coger el segundo elemento, 4, y multiplicarlo por su complementario, que en este caso sería el -1, o aquí. De hecho, de ahí viene porque luego tienes que ponerle un menos en la regla de Sarrus, por ejemplo, o en el método adjuntos, que llegabais al del medio y tenías que ponerte un menos, cuidado con el menos. De ahí viene, por la cobra, por el zigzag, por la fórmula, por lo de las rotaciones. ¿Vale? Más o menos vais encajando las cosas y los conceptos. Ahora bien, aquí está lo más gracioso. Ahora bien, si os fijáis en verdad, al haber hecho el determinante con el método adjuntos en la matriz 2×2, lo que hemos hecho en verdad es multiplicar esta fila con esta fila. Hemos multiplicado la primera fila de nuestra matriz original con la primera fila de nuestra matriz complementaria. Y sé que puede parecer una tontería lo que voy a decir ahora mismo, pero si os estáis fijando bien, y si sois observadores, lo que al final estamos haciendo al calcular un determinante en una matriz 2×2 es hacer el producto escalar de dos vectores. Y es más, el segundo vector, que es este, es al fin y al cabo el perpendicular de este. O sea, me voy a explicar. Imaginaos dos vectores, ¿de acuerdo? El vector v y el vector u.
Como estáis viendo, el vector v tiene de coordenadas y j 2i y 1j, ¿no? Al fin y al cabo, si ponemos solamente los números, sería coordenadas 2, 1, ¿no? Y pues de la misma forma, el u sería las coordenadas 1 menos 1. Ahora bien, otra cosa, ¿un vector cuándo puede ser perpendicular a otro vector? Pues sencillo, cuando al tocarse, el ángulo que formen sean de 90 grados. ¿Y qué propiedad podemos sacarle a eso? Pues que su producto escalar sea 0, porque el coseno de 90 es 0. Fijaos bien. Olvidaos de esto, ¿de acuerdo? Fijémonos en esto de arriba, ¿de acuerdo? Tomemos que el vector b y el vector a forman un ángulo de 90 grados los dos. Pues bien, el vector b, como sabemos todos, tiene que tener un componente x y un componente y, o sea, unas coordenadas. Y lo mismo con el vector a. Y también sabemos que por producto escalar, si forman 90 grados, el coseno tiene que ser 90. Y si coseno de 90 es 0, 0 por a y b es 0. Luego todo me tiene que dar 0. Al multiplicar las componentes x e y de los dos vectores y sumarlos, me tiene que dar 0. Luego podemos sacar ahí una proporción, fijaos bien. Si es cierto lo que decimos, esto se tiene que cumplir, ¿no? ax por bx más ai por bi, es decir, multiplicamos componentes x de los dos vectores y componentes y de los dos vectores, me tiene que dar 0. Vale, pues vamos a desarrollar un poquito esto. AI, BI, me lo puedo llevar al otro lado restando. Tendría entonces AX, BX es igual a menos AI, BI. Y ahora puedo agrupar en una fracción cada componente de cada vector. Este me lo llevo dividiendo y este dividiendo. Menos AI me lo llevo al otro lado dividiendo, nos quedaría AX entre menos AI. Y BX me lo llevo al otro lado dividiendo, quedaría BY partido BX. Como veis, el vector A y el vector B puede ser cualquier vector. Y es que si os fijáis, la componente de un vector cualquiera en X, su perpendicular, es la misma, pero se localiza en el denominador. Y la componente Y del vector de un vector cualquiera está en el denominador. Y la componente Y de su perpendicular está en el numerador y además cambiado de signo. Pasa de un signo negativo a signo positivo. Luego concluiría que para buscar el vector perpendicular a cualquiera tendría que intercambiar las componentes. La AX, en vez de estar en el numerador, me lo llevo al denominador, la AY me la subo arriba y lo que hago es que le cambio el signo. De esta forma, al haber intercambiado y al haber cambiado el signo, tengo la misma estructura que B. Luego no me queda de otra que de esta manera habría hallado un vector perpendicular al vector A. De hecho, os lo puedo demostrar con estos vectores. Por ejemplo, si yo quiero buscar un vector perpendicular a V, tendría que coger sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de V? 2 entre 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intercambio estos dos números, denominador pasa a numerador, numerador pasa a denominador, y le cambio el signo a cualquiera, no me importa en verdad a cuál, pero en fin, vamos a ponérselo al de arriba. Luego, el nuevo vector perpendicular a V tiene que tener de coordenadas menos 1 en la Y y 2 en la J. Y de esta forma encontraríamos un vector perpendicular a la V aplicando definición del producto escalar. De hecho, si lo graficamos, pues podemos ver más o menos que se cumple la perpendicularidad. Obviamente, mi mano alzada no es la más majestuosa que existió en todos los tiempos, pero si lo graficáis o si lo queréis hacer bien con regla, escuadra y cartabón, fijaos bien que este nuevo vector es perpendicular a V. Al fin y al cabo, perpendicularidad es intercambias y le cambias uno a un signo. Vale, pues para que veáis bien la relación que tienen estos dos conceptos que hemos explicado, vamos a regresar un momentillo a los determinantes de las matrices 2×2, para que veáis lo que habéis aprendido, ¿de acuerdo? Voy a crear una matriz 2×2 usando las coordenadas de dos vectores, cualquiera, ¿de acuerdo? El primer vector es 1, 2, o sea, sus coordenadas serán 1 de la Y y 2 de la J, vamos a llamarle vector V, y el siguiente vector le voy a llamar U, y tiene como coordenadas menos 3 de la Y y 0 de la J, ¿vale? No tiene altura, digamos. Vale, pues ahora voy a calcular el determinante de esta matriz. ¿Y cómo era? Haciendo la matriz adjunta de esta y haciéndole el producto escalar de las dos filas de arriba, ¿no? Vamos a hacerlo. Y cojo el elemento tacho fila, tacho columna, y este es mi elemento complementario. Lo pongo en la primera fila, primera columna de mi matriz adjunta. Y así todo el rato. Ahora bien, no hemos acabado. Hace falta hacer el método de la cobra, o lo de intercambiar signos, lo del -1 más columna fila, como queráis llamarlo.
Y pues de forma un poco automática, más 0 no le cambia el signo, menos 3 si le cambia el signo, luego aquí es positivo, que en fin se puede ignorar, más 1 no le cambia el signo, menos más 2 si le cambia el signo, le pongo el menos 2, y esta sería la adjunta de A. Y ahora bien, ¿qué es lo que se hacía cuando calculábamos el determinante de la matriz 2×2? Cogíamos la fila primera y se multiplica por los elementos complementarios de estos dos, y que al fin y al cabo son la primera fila de la matriz adjunta. Luego estaríamos multiplicando primera fila de la matriz original por primera fila de la matriz adjunta. Pero ojo, ¿qué era la fila de las matrices? Vectores. Luego estamos multiplicando los vectores, estamos haciendo un producto escalar al fin y al cabo. Como veis, estamos tomando el componente x de mi vector v y lo estamos multiplicando por el componente x de otro vector. Y de una forma igual y análoga hacemos lo mismo con el componente y. Del primer vector, es decir, del vector v, multiplicamos su componente y por el componente y de otro vector. Pero aquí viene lo gracioso. Este segundo vector resultante de haber hecho la adjunta de A no es un vector cualquiera. Y es que si os fijáis, es como el vector u, pero intercambiando sus componentes y cambiándole el signo a uno de ellos. ¿Y eso no era el vector perpendicular? ¿Qué hemos hecho aquí? Tenemos un menos 3, 0, originalmente era el vector u normal, y hemos pasado a 0, 3, que resulta ser el perpendicular de u. Luego este vector, que se multiplica haciendo producto escalar con v y que resulta ser el determinante de A, no es un vector cualquiera. Es el vector perpendicular a u. Vale, pues ahora que habéis visto esto, parece muy curioso, vamos a lograr relacionarlo con las matrices 3×3. Vamos a subir de nivel, ¿de acuerdo? Si yo al hacer el determinante de una matriz 2×2 nos hemos dado cuenta, al fin y al cabo, que lo que estamos haciendo es multiplicar y hacer un producto escalar con el perpendicular que hay abajo, debajo por la fila de abajo, la matriz 3×3 no puede ser otra cosa aparte, tiene que representar lo mismo. Luego, efectivamente, si hacemos el determinante de una matriz 3×3, el numerito con el que multiplicamos la primera fila tiene que ser también perpendicular, en otras palabras. Es de la misma manera que hemos hecho la matriz 2×2. Cojo la primera fila y lo que hago es que a partir de lo que hay abajo busco un grupo de 3 números que sea perpendicular a estas dos filas de la matriz 3×3, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos puede surgir una duda, ¿de acuerdo? Y es que podéis decirme simplemente que haya el perpendicular, es verdad, pero solamente de esta fila. De esta no. Al igual que en la de 2×2 estabas calculando el perpendicular de la fila segunda, aquí tienes que hacer lo mismo. ¿Qué incordia la fila tercera? No tiene nada que ver. Y yo os digo que sí que tiene algo que ver. No os olvidéis que lo que estamos haciendo al fin y al cabo es el método de adjuntos. Y el método de adjuntos en las matrices 3×3 multiplicaba no un elemento, sino una matriz entera. Hacia su determinante, pero al fin y al cabo estamos contando tanto la fila segunda como la fila tercera. Luego, sí que tiene en cuenta las dos. Aquí, a diferencia de la de 3×3, solamente hay una fila más por debajo. Luego, no tiene que hacer ninguna matriz. Pero aquí, al haber más filas, como el método de adjuntos quiere cubrir todas las filas de abajo, no solamente tiene, no coge este número. Coge este número, este número, este número y este número, es la matriz y hace el determinante. Luego, de esta forma, sí que abarca las dos filas últimas, la segunda, pero también la tercera, ¿vale? Así que para concluir totalmente, el determinante lo que hace es buscar un vector perpendicular a los que hay en la fila de abajo y multiplicarlos por la primera fila. En una matriz 2×2, coge el de la fila 2, busca uno perpendicular y lo multiplica con la primera fila. En una matriz 3×3, busca un vector perpendicular a las dos filas y lo multiplica por la primera fila. ¿Eso no es la definición del producto vectorial? Efectivamente, baby, habéis logrado ver la esencia del producto vectorial. Por eso se halla el determinante de una matriz 3×3. No es porque
santo Dios lo ha querido y porque nos ha dado las leyes en piedra y tienes que hacer el producto vectorial porque sí, y cuando hayas la matriz 3×3 y haya su determinante, te encuentras un vector perpendicular por la cara, sin aviso alguno, súper arbitrario. No, es esto el motivo. Porque al fin y al cabo el determinante lo que hace es precisamente buscar un vector perpendicular. Lo hemos demostrado en la matriz 2×2 y lo habéis visto en la matriz 3×3. Luego os recuerdo que estas dos filas en un vector perpendicular eran los vectores u y v, al cuales tendríamos que haber hecho un producto vectorial. Entonces el u estaría aquí, el v estaría aquí, y al hacer el determinante estaríamos calculando un vector perpendicular a u y a v, y eso es el producto vectorial. Ahora bien, aún no hemos terminado, falta la segunda cuestión, y es que hemos indicado por qué se tiene que hacer un determinante y por qué me sale perpendicular, pero aún no os he dicho nada de por qué tiene que rotar ese vector. ¿Por qué tiene que ocurrir? Pues para entender por qué el producto vectorial me da sentido de giro, que en un principio no tiene lógica porque un vector me da dirección, no me da rotación, tenemos que ver coches de carreras. Vamos allá. Vale, pues quiero que os imaginéis que estáis ahora mismo en un autódromo, ¿de acuerdo? En el típico lugar donde hay gradas y veis una carrera automovilística donde pasan los coches a toda velocidad disparados y animáis a los Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula de Newton. Y como sabéis, en ese momento los coches van a una cierta velocidad. Y como sabéis, la velocidad, además de tener un numerito, tiene una dirección. Puede ir hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, donde sea. Y también sabéis que el coche tiene una masa, luego masa por velocidad te da momento. El coche tiene mucho momento en ese momento. Y bueno, sabéis que el momento de ese coche debe ser enorme porque primero va a mucha velocidad y además tiene una gran masa. Y por tanto, al tener una masa que es un número y una velocidad, eso es un producto por escalar. Y eso te da al fin y al cabo un vector. Luego el coche tiene un vector, una flechita, que es su momento, que principalmente está dado por la velocidad. Su dirección va en función de la velocidad. Y por otro lado también estáis vosotros en las gradas esperando a que os venga un coche para que haga ¿vale? Y lo típico así. Vamos a parar el tiempo por un momento y quiero que os imaginéis a vosotros mirando el coche, ¿de acuerdo? Desde donde estáis vosotros hasta donde está el coche podemos unir esos dos puntos como un vector. Un vector que lo definiremos como el vector posición del coche en ese momento. Y como veis en nuestra simulación acabamos con lo que estáis viendo. Tenemos dos vectores. Uno es el del coche con su momento, cuya dirección viene dada por la velocidad de ese coche, y otro vector es el vector posición, desde donde estás tú hasta donde está el coche en ese momento. Ahora bien, lo gracioso está aquí, y es que resulta que los vectores en ese instante no tienen ninguna información de rotación, simplemente te indican pues que la dirección de tu mirada y de la posición del coche va en esa dirección y que el coche pues se mueve a esa velocidad en esa dirección y poco más. No te dicen nada de giro ni nada. Pero, ¿qué pasaría si ahora siguiéramos midiendo lo mismo que hemos hecho, pero un segundo después? Un segundo después la velocidad del coche será la misma, pero la posición del coche ya no es la misma, porque se habrá movido por el hecho de tener velocidad. Y por tanto, tu vector posición también habrá tenido que moverse. Vale, pero ¿qué pasa si vamos midiendo esos dos vectores constantemente conforme va pasando el tiempo? Pues terminaremos con unos vectores que sí, en principio indicaban dirección, pero con el paso del tiempo han ido cambiando, o al menos uno de ellos, el de la posición, porque el de la velocidad, a no ser que el coche acelere, que en fin, para simplificar la simulación no vamos a hacer que la velocidad cambie, tu vector posición, el vector que conecta el punto donde estás tú y el coche, va cambiando poco a poco conforme va pasando la simulación, conforme va pasando el tiempo. Ahora bien, una vez acabas de hacer las mediciones de dónde está tu vector posición en cada momento del tiempo, vuelves a la simulación, vuelves al inicio y le das play, lo que tienes es esto. Es un vector que está girando. Y ahora me diréis, vale, bueno, sí, está como girando, pero no hay nada girando en verdad. En la simulación tenemos simplemente al coche y al vector posición que en fin gira, pero porque no tiene de otra, ¿no? Y os diré, pues claro, es que la definición del producto vectorial no es que te indica el giro literalmente, no tiene por qué girar literalmente como un círculo, como si fuese una órbita. Lo que te indica el producto vectorial, para empezar, no es ni el giro, sino el sentido de la tendencia a girar de dos vectores. En otras palabras, necesariamente no tiene por qué girar literalmente alrededor, como si estuviera orbitando, como yo que sé, la Tierra alrededor del Sol. Pero con que haya una pequeña curvatura,
en lo que es la trayectoria que recorre el vector posición, es suficiente como para considerarse que tiene una tendencia ligera, pero una tendencia a girar. Y me diréis, ¿pero por qué cuando apunta hacia arriba es antihorario y cuando apunta hacia abajo es horario el giro? Y yo responderé, pues por casualidades, literalmente por casualidades. Resulta que da la coincidencia de que cuando dos vectores tienen una tendencia a girar antihoraria, al hacer el producto vectorial de esos dos vectores, te da una K positiva, es decir, apunta hacia arriba. Y cuando gira de la otra forma, apunta hacia abajo. De hecho, una curiosidad es que si en vez de tender a girar, esos dos vectores girasen totalmente, es decir, describieran una trayectoria circular perfecta, ¿cómo sería el producto vectorial? Pues sería el producto vectorial máximo, sería literalmente el producto de los módulos del primer vector por el segundo vector. Si te fijas en la fórmula del producto vectorial, ves que depende del seno del ángulo. Y como sabemos que para que haya un giro completo tiene que formar los dos vectores un ángulo de 90, el seno de 90 es 1. Luego nos quedamos simplemente que el producto vectorial es igual a la multiplicación de los módulos. Ahora bien, otro truco que conozco es el de la mano derecha, y yo la verdad es que yo me he liado, ¿de acuerdo? Yo cuando lo aprendí dije, el truco de la abuela que solamente funciona cuando está la abuela. Bueno, no lo sé, ¿vale? Pero a mí no me ha funcionado, ¿de acuerdo? Y es que resulta que lo que tenéis que hacer es que coges tu dedo pulgar, tu índice y tu corazón, ¿no? Y lo pones de esta forma, simbolizando dos vectores, ¿no? Yo qué sé, este es el de la posición, este es el de la velocidad y este es el vector perpendicular, ¿no? Y pues dependiendo de dónde vaya, pues va hacia arriba o hacia abajo. Pero yo tengo una forma que, en fin, es un poco más complicada de verlo, la quiero compartir a ver si os sirve. Que, en fin, bueno, vosotros ya, aquí ya no es como método adjunto y regla de Sarru, aquí sí que os dejo elegir por vosotros mismos. Porque, en fin, al fin y al cabo te vas acostumbrando, ¿vale? Porque a mí, yo de tanto repetirlo ya sé que antihorario hacia arriba y horario hacia abajo. También está el truco del sacacorcho y el tornillo, bueno, os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es que lo divido en 4 situaciones, ¿de acuerdo? La primera situación es donde el coche se encuentra en este cuadrante, ¿de acuerdo? Os he puesto el eje de coordenadas por algún motivo, ¿de acuerdo? Imaginaos que el coche, vamos a poner la primera situación, que el coche va en esta dirección. En esta dirección, en cuanto al eje de coordenadas, lo que está haciendo es ir en el lado negativo, hacia el lado negativo de la Y. Entonces yo diría que apunta, es un vector negativo. ¿Por qué? Pues porque su vector apunta, digamos que tiene sentido negativo, porque va en contra, va hacia abajo y abajo están las Y negativas. En cambio, mi vector que apunta hacia el coche es un vector que es positivo. ¿Por qué? Pues porque fíjate que este vector está orientado en el eje X y apunta hacia las X positivas. Luego esto va a ser positivo. Imaginaos que este es el coche, ¿de acuerdo? Es mucho más grande del que he dibujado. Si este coche se mueve, yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? Fijaos este giro, ¿vale? Y este giro es al fin y al cabo un giro horario. Va en las agujas del reloj, ¿sabes? Entonces, en esta configuración, si el coche va hacia abajo y yo lo estoy mirando, mi vector posición de mi mirada hacia el coche va hacia abajo, va como de las y cuarto a y media. Imagínate que seguiría, obviamente esto sería si girase el coche totalmente, pero no es el... Bueno, casi forman un ángulo de 90, cuidado. Pero en fin, eso es en ese instante, a lo mejor en otro instante ya no forma el mismo ángulo, ¿vale? Pero vaya, lo que veáis es que simplemente veis que la forma en la que tengo de girar mi cabeza cuando estoy como grabando con el móvil y el coche hace ¡fiu! Pues giro, si me mira Dios, por decirlo así, si me miran las gaviotas, bueno, las gaviotas no, las palomas, pues verán que estoy haciendo así. Entonces, ese movimiento es un sentido horario, por tanto, en esta configuración el movimiento es horario. ¿Y cuál es el sentido del vector resultante del producto vectorial? Pues lo que hago es multiplicar menos por más. Eso es menos, y por tanto menos es el signo del sentido del vector del producto vectorial. Luego entonces apuntará hacia abajo. Y efectivamente da la casualidad de que sí, es un movimiento horario y los horarios van hacia abajo. El vector perpendicular, el vector producto vectorial va hacia abajo, ¿de acuerdo? Es otra regla, son reglas mnemotécnicas, ¿vale? O sea, el motivo de por qué va hacia arriba y hacia abajo es coincidencia.
Básicamente coincidencia. Y pues a raíz de esa coincidencia, los humanos nos hemos inventado métodos que son más imaginativos que el ratoncito Pérez para intentar hacer que los alumnos se memoricen esto, ya sea con el truco de la mano derecha, o con el truco de el tornillo y el sacacorcho, o con este truco que para mí la verdad es que me gusta. Ahora bien, también el coche va a poder moverse hacia arriba en vez de hacia abajo, y en ese caso su vector no va a ser negativo, sino va a ser positivo, ya que apunta a las Y positivas. Luego en esta configuración, el coche, bueno, mi simulación sería de esta forma. Y como veis, el sentido de giro en este caso ya no es horario, sino antihorario. Fijaos que pasa de y cuarto, en punto, menos cuarto, ¿de acuerdo? Como un reloj hacia atrás. Luego, con esta configuración, tendríamos un sentido antihorario, el contrario de antes, ¿vale? ¿Y cuál sería el signo de nuestro producto vectorial? Pues igual, mnemotécnicamente, multiplicando los dos signos, más por más, más. Y da la coincidencia de que el antihorario pues va hacia arriba el vector, luego es positivo la altura, lo que es la K del producto vectorial. Las otras dos situaciones son igual, pero en vez de yo mirando hacia el lado positivo de las X, miro hacia el lado negativo de la X. Vamos a hacerlo muy rápido. Ahora pongamos que el coche de carrera da una vuelta y vuelve, pero por detrás. Entonces estamos toda la grada grabando y entonces nos giramos y apuntamos, en vez del lado positivo de las X, apuntamos hacia el lado negativo, ¿de acuerdo? Aquí he cometido un fallo. Y por tanto, en este caso tenemos al coche que va hacia abajo, negativo de la Y, y nosotros mirando hacia el lado negativo de la X. Y en esta simulación, la tendencia a girar tendría que ser de la siguiente forma. Si el coche va hacia abajo, yo haría esto. Y como veis, esto es un movimiento de nuevo antihorario. ¿Y cuál sería el signo de mi producto vectorial? Pues de nuevo multiplico menos por menos más. Qué casualidad que de nuevo ha dado que la coincidencia, la asociación de antihorario es el positivo. ¿Veis? Es todo mnemotecnia. Y ya por último, la cuarta situación que nos encontramos es pues igual, pero esta vez con el coche hacia arriba. Que bueno, yo creo que no es muy importante, yo creo que ya entendéis el patrón. Ahora va hacia arriba, el movimiento es hacia allá. Fijaos que es horario, más por menos, menos. Y nos da de nuevo la casualidad de que horario es negativo. Como veis, todo es una regla mnemotécnica. Podéis vosotros ya, tenéis la libertad de elegir con cuál regla os quedáis. O incluso no os quedéis con ninguna regla porque yo, de tanto realizar el producto vectorial, al final se te acaba quedando. De esta forma ya hemos resuelto los dos casos. ¿Por qué? El producto vectorial, para hallar un vector perpendicular a otros dos, tengo que hacer la matriz, ya la sabemos, por los cofactores, por la matriz complementaria, porque la matriz adjunta, al fin y al cabo, crea, lo hemos demostrado, un vector perpendicular al inicial, y por tanto, pues eso es lo que hace el determinante. Con muchas más cosas, los determinantes también pueden calcular paralelepípedo o paralelogramo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esos son ya temas para otros vídeos. Y el sentido de rotación, al fin y al cabo, es meramente una casualidad, ¿de acuerdo? De hecho, lo que os acabo de explicar con el coche y eso, es un ejemplo del producto vectorial aplicado a un fenómeno de física que se llama el momento angular, que de hecho es uno de los conceptos nuevos que vamos a ver de primeras en segundo de bachillerato. Así que, en fin, haré un vídeo alternativo, lo que pasa es que va a ser un poco repetitivo porque... O sea, ya con este vídeo habéis repasado producto escalar, producto vectorial, momento angular, matrices, determinantes, matriz adjunta, regla de Sarrus, método de adjuntos y determinante 3×3 y de todo, vaya, y vectores en general. E incluso... bueno, no, eso es del otro vídeo, es que he grabado el producto escalar y el producto vectorial en el mismo momento. Así que, en fin, espero que os haya gustado. El producto escalar lo tenéis en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y un beso. ¡Fuaca!